vamos a aprender algo muy importante. Mire cómo es esto: lugar, escena y tiempo para adorar. Es algo nuevo que usted va a aprender. Lugar, escena y tiempo para adorar. Usted entiende lo que es una escena, ¿verdad? Como cuando una película tiene una escena. Lugar, escena y tiempo para adorar. Es muy importante. Lo que le voy a hablar es la palabra de Dios, pero a la vez algo que yo practico intencionalmente. Ya empecé fuerte. Lugar, escena y tiempo para adorar es algo bíblico. Hay muchas escenas de las que les voy a hablar cuando adoraron, el lugar y el tiempo. Pero es algo que también yo practico intencionalmente, porque sé lo que esto produce cuando lo hacemos a favor nuestro. Así que yo quiero que usted se meta donde yo ya estoy, por tiempos. Así que empecemos así: lugar, escena y tiempo para adorar. Cuando escuchas rumores de guerra, cuando escuchas rumores de guerra en tu contra. ¿Qué es una guerra? ¿Quién se levanta en contra de nosotros? Solo hay uno. Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra el diablo, dígalo así literalmente. Amén. Entonces estamos viendo ahí que es un tiempo para adorar cuando escuchamos rumores de guerra en nuestra contra, sean económicos, sean matrimoniales, sean sociales, sea en el trabajo. Amén. Rumores de guerra, sea de escasez, como se está hablando ahora mismo, de una escasez global, ¿sí o no? Y ya en otros países como en Asia, estaba viendo las noticias, la gente se está empezando a pelear por las comidas. ¿Las vieron? No vieron, ¿verdad? Que no están viendo noticias. Las noticias van con la Biblia, si no lo sabían ustedes. Entonces ya se están empezando a pelear los asiáticos por los alimentos. Hay escasez por allá, por aquellos lados de allá. Nosotros todavía tenemos la abundancia y la sobreabundancia. Pero entonces, cuando escuchas rumores de guerra en tu contra, ¿de quién hablo aquí? De Josafat, un rey que se levantaron tres reinos. Pero cuando él escuchó que venían en contra de él los rumores, la guerra, venían en contra de él, él se preocupó tanto. Y lo que este rey hizo, lo hizo exactamente muy bien. Porque él no quiso luchar con sus fuerzas, sino que consultó a Jehová. Y cuando consultó a Jehová, Dios no se hizo esperar, le respondió a través de un profeta. Le contestó. Y el lugar donde se le levanta la guerra, donde tenían que pelear, era, como dice la enseñanza, era un lugar desértico. Se le llama el desierto de Tecoa. Está ahí en Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 20. Ahí está la historia de Josafat, el rey Josafat. Entonces vemos, como dice la enseñanza, lugar, escena y tiempo para adorar. Entonces este hombre, estando en un desierto, lo primero que este hombre hace es se postra a adorar, ayuna, ora antes de empezar la guerra, porque él escuchó los rumores de guerra. Entonces vemos la escena, era una guerra. Vemos el tiempo antes de empezar, en el principio de la guerra avisada que ya tenía. Este hombre hace algo muy importante. En segunda de Crónicas capítulo 20, él nos demuestra esta palabra, que la alabanza, que la adoración es una arma espiritual poderosa. Cuando tú escuchas entonces rumores de guerra, no importa por dónde estés, estos tuvieron que ir al desierto a pelear. Y cuando escucharon entonces, se dieron cuenta que lo más sabio era hablar con Dios, buscar a Dios en ayuno y oración. Y Dios le respondió. Pero cuando van a empezar la guerra, se postra y adora al Señor. Y después da la orden este hombre que hay que poner una línea de los que adoraban, de los que alababan a Dios al frente.
En otras palabras, cuando se te levanta guerra, lo primero que tienes que entender, no importa dónde se te levante, es que hay que consultar, hay que hablar con Dios. Pero después de esto hay que seguir adorando y tenemos que poner la alabanza al frente como este hombre. ¿De qué manera ponemos la alabanza y la adoración al frente? Que aunque estemos pasando por un desierto, que aunque estemos pasando por guerra, hay que sacar una alabanza de lo más profundo de nuestro espíritu para que salga de nuestra boca y vaya hacia adelante. Eso mire, yo lo hago. Yo puedo estar pasando por desiertos y guerras, y la alabanza hablada y la adoración nunca falta en mi boca. De repente la pastora me oye cantando, ¿sí o no? Yo canto más que ella. A ella le gusta escuchar alabanza, a mí me gusta cantarla de mi boca. En todo tiempo canto, bañándome, cuando me levanto, cuando ando en el carro, cuando de repente voy por la calle, la gente me queda viendo, pero es algo que sale de mi espíritu. Entonces este hombre puso la alabanza al frente, ahí en el desierto. Y esa es la manera de poner la alabanza al frente, de que aunque estés pasando por guerras y desiertos, tú canta y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la pone al frente del ejército. Y miremos estos puntos: ayuno, oración, reconociendo la necesidad de Dios. Cuando tú oras y ayunas y alabas, adoras, reconoces la necesidad y la potencia de Dios. Tú no te diriges a una guerra, tú no te diriges a un problema, hermano, si no es poniendo a Dios primero. Ese es mi consejo en esta noche. Siempre pon a Dios primero en toda guerra que se te levante. No importa dónde se te levante, no importa dónde, pon a Dios primero y saca la alabanza de adentro de ti. Entonces Dios le dice que no tienen que luchar a través del profeta, sino que tienen que quedarse quietos y ver la salvación. Y lo primero que hace este hombre es poner en la primera línea, es poner a los cantores delante y dar gracias al Señor, porque para siempre era su misericordia, decían ellos. Mire qué alabanza, daban gracias al Señor porque decían que para siempre era su misericordia. Entonces lo que pasó es que el enemigo se confundió, y estos tres ejércitos de Moab, Amón y Seir se confundieron entre sí y se empezaron a matar entre ellos. Oiga, mientras ellos cantaban y iban al frente en el desierto para la guerra, lo que sucedió fue que los tres ejércitos se empezaron a matar entre ellos. Eso es lo que sucede cuando tú, hermano, sabes que estás pasando por una guerra, pero invocas el nombre del Señor y a pesar de todo alabas y adoras. Lo que vas a hacer es confundir al diablo, y el diablo va a decir: ¿qué está pasando? Está en el desierto de Tecoa. ¿Qué está pasando? Me le estoy levantando en guerra. ¿Qué está pasando? Y sigue cantando, sigue adorando, sigue invocando a su Dios. ¿Sabe qué hace? El enemigo sabe que una boca que alaba y adora el nombre del Señor atrae la presencia de Dios. Y si atrae la presencia de Dios, el diablo no se puede quedar, hermano. El diablo no se puede quedar, porque está trayendo la presencia del Rey. Es más, donde llega Dios, el diablo no cabe, y a su nombre. Y ya lo he enseñado. ¿Cómo se atrae la presencia de Dios? Alabando y adorando. ¿Dónde se pasea el Señor? ¿En medio de dónde? De su pueblo. Entonces, ¿usted cree que el diablo quiere estar alrededor de aquellos que alaban y adoran a Jehová, al Señor? No, porque donde el Señor llega, el diablo no puede estar. Por eso hay que alabar en todo tiempo, en guerra, en el desierto y donde sea. ¿Vio una escena? ¿Vio esa escena? Lugar, desierto. Escena, guerra. En primer lugar, antes de empezar la guerra. Tremendo eso. Entonces vemos que se obtuvo una victoria y se recogió el botín. El ejército de Judá recogió el botín durante 3 días y no podían con tanto.
todo lo que dejó botado el enemigo. ¿Sabe una cosa? Cuando tú pones a correr al enemigo, cuando tú descubres la estrategia de poner correr al enemigo, hermano, todo lo que el enemigo te ha robado te lo va a tener que devolver 7 veces más, dice la Biblia. Pero hay que descubrirlo. Hay que saber lo que él no puede resistir. Entonces todo el pueblo de Judá tenía mucha alegría. Y esta enseñanza nos enseña entonces que en tiempos difíciles la alabanza y la fe en Dios pueden superar a cualquier obstáculo, transformando el temor en victoria. La alabanza y la fe juntas lo que hacen es que transforman cualquier obstáculo, supera cualquier obstáculo. Y la atmósfera entonces de miedo se convierte en una victoria. Miremos la otra. 3 jóvenes ante el horno de fuego. Estos jóvenes se encontraban en el lugar del palacio. Oiga, ¿dónde se encontraban estos jóvenes? La escena era un complot de los falsos en contra de los 3 jóvenes. Eran los falsos en contra de los 3 jóvenes de Dios. Y el tiempo antes de ser sentenciado. Cuando al rey le llevan la noticia que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraban ante la estatua del rey Nabucodonosor. Le llevan la noticia al rey, el rey se enoja y los manda a llamar. Y estos 3 jóvenes, oiga, están en la casa presidencial delante del rey. Hay una orden que van a ser echados al horno de fuego. Pero estos jóvenes cuando se presentan ahí y el rey dice es verdad, es verdad. Y sepa desde ahora el rey que no vamos a adorar la estatua ni a dioses falsos. Porque al Dios a quien servimos nos puede librar del horno, y si nos libra, bueno, y si no también. Pero sepa el rey que no nos vamos a postrar ante la estatua ni dioses falsos, porque nosotros solo adoramos a un Dios. Oiga, lo que quiere decir es que cuando tú te encuentres en una escena de acusación en contra tuya, no pares de seguir alabando y adorando a Dios. Porque aunque en esa escena te hallen culpable, cuando te quieran meter al horno espiritual para quemar o desaparecer tu fe, pero si tú antes de entrar al horno de la prueba entras adorando como estos 3 jóvenes, el fuego de la prueba no te va a quemar. O sea, vemos aquí que estos jóvenes dijeron: nosotros vamos a seguir adorando, a pesar de que tu rey nos vas a meter al horno de fuego 7 veces más caliente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces a nosotros, hermanos, con un pequeño susto que nos quiere meter el enemigo, paramos la alabanza y la adoración, y eso no se debe de hacer. Amén, Ricardo. Es cuando más tenemos que alabar y adorar. Yo lo sé, yo lo practico. O ustedes me han visto a mí con las manos abajo o decaído. No. Por donde yo esté pasando, yo sé que la única arma que tengo es alabar y adorar al Señor. Por eso no hay que parar de alabar y adorar al Señor. No importa delante de quién esté siendo acusado. El único que te acusa a ti y a mí es el acusador. ¿Y quién es ese? Satanás. Pero Cristo nos justificó. Y como Cristo nos justificó de una vez y para siempre, a pesar de nuestros errores, yo voy a seguir alabando y adorando a Dios en todo tiempo. Dios. Y estos jóvenes no estaban en una escena cualquiera. Eran los líderes más pesados de palacio que lo estaban acusando. Y no estaban en un lugar cualquiera. Estaban en la corte más pesada de Babilonia. O sea, no estamos hablando de una corte donde llevan los borrachos aquí. Estamos hablando de la corte más poderosa de esos tiempos, de los babilonios. Y del rey más turbio que podía haber, más sanguinario, Nabucodonosor. Era una escena terrible. Pero los verdaderos adoradores, de los cuales busca el Señor,
no le importa la escena ni el lugar donde estén. Cuando ellos saben de que adoran a un Dios vivo, ellos van a seguir adorando. Y lo mismo pasó con Daniel. Lo mismo pasó con Daniel. Porque cuando dijeron que si alguien oraba al Dios de los judíos, al Dios de Israel, lo iban a echar al foso de los leones. Como dijo el predicador, el papá de Josué. Él fue el que dijo, a Daniel no le importó. Yo no sé, ¿quién fue que dijo? Él fue el papá. ¿Quién? Él fue. Más bien abrió las ventanas para que lo vieran. Cuando dijeron al que encuentren orando al Dios de los judíos de Israel o a otro Dios, lo que va a suceder es que lo van a sentenciar y lo van a tirar en el foso de los leones para que lo devoren en un minuto, porque siempre estaban hambrientos. Y Daniel, cuando escuchó eso, más bien él dijo dentro de sí: antes oraba con las ventanas cerradas, hoy las voy a abrir para que vean de que yo sigo adorando y exaltando y alabando al Rey de los cielos, de la tierra y de todo lo visible y invisible. Vemos otro tiempo. ¿Antes de qué fue eso? Antes de que lo llevaran delante del rey. ¿Vio? Lo que nos está diciendo la palabra es que la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Porque usted no sabe cuándo va a venir el tiempo de la prueba o de la acusación o de cualquier cosa. Entonces la alabanza tiene que estar ahí para que cuando venga el momento de guerra en contra, ya nosotros estamos, hermanos, bendecidos de adentro hacia afuera por la alabanza. Porque la alabanza que sale por tu boca es porque está enriqueciendo tu espíritu, tu alma, y por eso la cantas. ¿Y qué pasó entonces? Cuando los jóvenes fueron echados al horno de fuego, el fuego no los quemó, sino más bien la presencia de aquel que ellos dijeron adorar estaba con ellos. Porque cuando tú adoras al Señor en público y lo haces de verdad, el Señor también te va a acompañar en los momentos más difíciles. Y lo mismo le pasó a Daniel. A él no le importó la sentencia. Él lo que quería es seguir hablando con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando lo tiraron al foso de los leones, también ahí Dios mandó el ángel de Jehová para cerrarle la boca a los leones. ¿Vio cuán importante es? O sea, no importa dónde se te levante guerra, no importa la escena que sea de la guerra, tú sigue alabando y adorando a Dios y vas a ver la mano de Dios a tu favor. Amén. No esperes que la guerra te venga encima. No esperes que la guerra te venga encima. Tienes que hacerlo en todo tiempo. Los hijos de Dios tienen que estar preparados en todo tiempo. Y esa es la alabanza más poderosa que tienen los hijos de Dios. Lo vemos en la Biblia. Es la alabanza y la adoración. Por eso el Señor dijo, vuelvo a repetir, que anda buscando verdaderos adoradores. Miremos esta. Pablo y Sila estaban en lo más profundo de la prueba. Y cuando habían sido ya azotados, mire, esta escena es diferente. Fue en lo público el lugar. Andaban hablando de la palabra de Dios y se les levantó el diablo. Y ahí libertaron a la joven que estaba endemoniada, que tenía espíritu de adivinación. Ahí la libertaron. A causa de eso, a ellos entonces se les levantan, lo acusan entonces de sedición, de estar haciendo desorden en la calle. Los acusan a Pablo y a Silas y los meten presos, pero los habían azotado. Entonces vemos aquí que cuando ellos empiezan a adorar y a alabar y a bendecir el nombre del Señor, ellos ya estaban azotados, ellos estaban en el cepo, en lo más profundo de la cárcel, ellos estaban encadenados, pero a pesar del dolor, a pesar de las rejas, a pesar de las cadenas, decidieron empezar a alabar y adorar el nombre del Señor. No decidieron llorar, no decidieron quejarse, no decidieron perder la fe, sino que se dijeron el uno al otro: ¿qué te parece, Sila? ¿Qué te parece, Pablo, si le cantamos a Jesús del cual predicamos? Dele palmas al Señor, aleluya. Entonces mire, hay gente que si le pegan un azote, si las cosas no salieron bien,
Y dicen, somos inocentes, somos cristianos. ¿Por qué el Señor permite tal cosa y a su nombre? Ya no voy a alabar al Señor, ni quiero ir a la iglesia ya. Si esto es una tacita de café caliente y un pan acabo de sacar del horno, esto de venir aquí. Pablo y Silas, para llegar a un lugar se tardaban hasta 4 meses en barco para llegar de un lugar a otro a predicar. Aguantaban hambre, azotes, cárceles. Y después de estar azotados con ratones, cucarachas allá en lo más húmedo, en lo profundo, amarrados, decidieron alabar y adorar a Cristo Jesús. Dígame una cosa, y usted y yo, con esto tan suavecito a veces, por una cosita que se nos levante el diablo así. Porque el Señor no permite que se levante mucho, porque Él sabe hasta dónde podemos aguantar, dice la Biblia, y a su nombre. Entonces el Señor dice, solo levantátele así a Pancho, porque él no va a aguantar mucho. Solo te doy permiso hasta aquí. Y ya por ese poquito que le dieron permiso de zarandarle un poquito, ya no voy a la iglesia, no. Perdí el trabajo, no, ya no voy a la iglesia, me está sucediendo esto. Ay, imagínense, si le hubieran azotado como azotaron a Pablo y a Silas, en el lomo ahí, pelado, marcado. No le dan, en esa cárcel no le daban comida, maybe agua le daban, maybe agua. Pero como los verdaderos adoradores saben ayunar y orar, y saben alabar y bendecir el nombre del Señor, entonces vemos que aquellos lo hicieron antes, ¿sí o no? Pablo y Silas lo hicieron después, como diciéndonos la palabra. Puede ser antes, puede ser en el medio o puede ser después, pero los verdaderos adoradores adoran en cualquier situación y en cualquier tiempo. No importa si es al principio, en el medio o al final, pero ellos saben que tienen que alabar y adorar a Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando ya la prueba esté pasando? Porque ya la prueba aquí a ellos les estaba pasando. Porque cuando ellos empezaron a alabar y adorar el nombre de Cristo, lo que sucedió es que vino un terremoto de parte del Señor. Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero se volvió loco porque pensó que todos los presos se habían escapado. Sin embargo, aquellos dos que estaban alabando y adorando y los presos lo oían, esos dos le dijeron al carcelero cuando lo vieron que se iba a matar: no te mates, aquí estamos todos, nadie se ha escapado, tranquilo. ¿Ve? Porque los que alaban y adoran al Señor en espíritu y en verdad no son cobardes, no huyen. Porque cuando Dios está contigo, por lo que tú eres, por lo que Dios ha dicho que tú eres un hijo verdadero, tú sabes cuál es tu posición. Tú no huyes, sino que tú te quedas porque tú sabes que Cristo está contigo. Entonces el que los cuidaba más bien preguntó que qué debía hacer para ser salvo. Porque esto es lo que provoca la alabanza y la adoración de unos hijos de Dios que saben lo que esto provoca, como la alabanza y la adoración. Hermano, lo que va a provocar es salvación en otros. Porque esto desata milagros. La alabanza y la adoración desata milagros. La presencia del Señor se pasea. Lo sobrenatural se hace presente donde tú estás. Entonces la gente que todavía no es salva, que está encadenada en su espíritu y su alma, hermano, se van a dar cuenta de que tú y yo tenemos un Dios vivo que ama a aquellos que alaban y adoran en espíritu y en verdad. En lo último de la prueba, o sea que Pablo y Silas pasaron la prueba, ¿sí o no? Ahora me pregunto, ¿usted la va a pasar la prueba? Porque en cualquier momento somos probados. ¿Usted la va a pasar? ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta que pasa la prueba? Cuando usted no deja de alabar y adorar y a su nombre. ¿Cuándo yo me doy cuenta que no he pasado? Cuando en vez de alabar y adorar me pongo a murmurar, a quejarme y a perder la fe. Ahí me doy cuenta que la prueba me arropó. No me destruyó, pero me arropó. Porque podemos estar caídos, pero no destruidos, dice la Biblia. Amén. Porque Dios nos cuida y nos vuelve a levantar. Pero ahí yo me doy cuenta que he pasado la prueba. Cuando a pesar de todo, yo sigo alabando y bendiciendo el nombre de Cristo. Sigo en la casa de Dios, sigo en las células,
sigo hablando de Cristo, siempre tengo una sonrisa, el gozo del Señor, porque eso me da fortaleza. Dele palmas al Señor, aleluya. Miremos este último punto. Esta fue en medio de la prueba y lo hizo en público. Cuando la mujer sirofenicia está pasando por una prueba que ya no aguantaba, su hija está endemoniada, le sale al encuentro a Cristo y le decía al Señor que tuviera misericordia de ella, que salvara a su hija, que libertara a su hija. Y la mandaban a callar. Pero los gritos de esta mujer, gritos de fe, de esperanza, hacen que el maestro se detenga. Y cuando el maestro escucha esos gritos de fe, porque hay unos gritos, hermano, de incredulidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pero hay otros gritos de fe que dicen: Señor, ayúdame, yo sé que tú vives, yo sé que tú puedes libertar, yo sé que tú puedes sanar. Esos son gritos de fe. Y esta mujer entonces, gritando, hace que el maestro se dé vuelta y la mira. Y cuando ella pide socorro, el Señor le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, a los perros. No está bien eso, le dice Cristo. Pero viene ella y salta con una palabra de fe, con una palabra de alabanza, de adoración. Eso es lo que nos deja saber la raíz. Y esta mujer le dice a Cristo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. En otras palabras, con que me deje un poquito basta para que mi hija sea libertada. Y sorprendió al maestro, porque en medio de la multitud, en medio de la prueba, esta mujer, hermano, le dice estas palabras de fe y de alabanza al maestro. Y el maestro dice, hermano, que no había escuchado tanta fe como la que escuchaba en esta mujer. Porque esta mujer, en vez de sentirse rechazada, decía ayer yo con Ricardo, porque cualquiera se siente rechazado así, que le digan: no está bien echar el pan de los hijos a los perros. En otras palabras, el Señor claramente le dice: perra, ¿no? Claramente, porque no era judía, era sirofenicia. El Señor había venido a los suyos. Sin embargo, lo que el Señor está haciendo es provocando y sacando una palabra de fe de adentro de ella y de alabanza. Porque el Señor lo que quiere escuchar de nosotros es palabra de fe y de alabanza hacia Él. Porque una palabra de fe y de alabanza van a hacer que los milagros vengan a nuestro favor. Y eso es lo que el maestro hace, es provocar a esta mujer para que esta mujer abra la boca y saque la palabra de fe y de alabanza que tenía dentro. Oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y cuando esta mujer regresó a casa, su hija había sido libertada. ¿Vio? Es cuando nosotros no tiramos la toalla. Eran multitudes las que seguían a Cristo. Y en medio de todo este proceso, esta mujer sale de su casa a buscar el milagro en lo público. Y en lo público, ella, en vez de sentirse humillada y rechazada, ella más bien sacó lo que tenía dentro. ¿Y qué es lo que tenía dentro? Una palabra de fe y de alabanza. Y eso fue lo que Cristo elogió de esta mujer. Vio que no solo en los secretos se puede alabar y adorar, también en lo público, cuando estamos juntos. No importa lo que digan los demás, cuando estamos juntos somos más fuertes en el espíritu. Y es momento de alabar y bendecir el nombre de Cristo. Y ahora le digo esto: por eso es, hermano, que algunos vienen al culto y algunos salen con las bolsas llenas de milagros hacia su casa. Porque como a esta mujer no les importa la multitud, lo que ellos quieren es sacar un milagro del maestro. ¿Y sabe cómo se saca? Alabando y adorando en espíritu
y en verdad. Cuando nosotros no nos avergonzamos de alabar y adorar a Cristo en lo público, Él tampoco nos va a negar el milagro a nosotros. Cuando tú me confiesas delante de los hombres, dice la palabra, yo también te voy a confesar delante de mi Padre y sus santos ángeles, porque tú no te avergüenzas de mí, dice el Señor, públicamente yo tampoco me avergonzaré de ti. Vio todas las escenas antes, en el medio, después. Pero es que el verdadero adorador así es. Siempre está preparado, porque sabe que en este mundo imperfecto en cualquier momento le viene una prueba o un ataque o la guerra se le levanta en contra. Entonces, como la mujer, algo otros sabemos que en medio de la prueba no es momento de tirar la toalla, sino salir en busca del milagro como la mujer. Y otros como Pablo y Silas, que aunque la prueba toda le haya caído encima, con todo eso lo que sigue es alabar y adorar el nombre de Cristo. Es que los verdaderos no se detienen ni al principio, ni en el medio, ni en el final. Porque ellos no nacieron para retroceder, dice la palabra. Dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que vamos directamente a la meta. Tú no te escondes en la guerra, tú sacas la espada en la guerra y peleas. Sacas la palabra de fe, de adoración, de alabanza. Sacas la palabra de Dios, pero peleas hasta lo último, porque Dios no te trajo a esta tierra para ser un guerrero derrotado, sino un guerrero valiente que se sale con la victoria, porque Cristo está contigo. Entonces vemos escenas, lugares y tiempos. ¿Dónde te va a tocar? No lo sé qué lugar, pero cualquier momento te toca. ¿Cuál va a ser la escena? Acusadores, prueba económica, de enfermedad, porque todo eso lo hace el diablo. Cuando el diablo quiere zarandear a alguien y Dios presta que lo zarandeen, ¿cuál va a ser la escena? Puede ser, mira, el diablo tiene permiso para calumniarte, para perseguirte. Tiene permiso para irte a pedir allá arriba y te lo prestan a veces. Te zarandean. ¿Cuál va a ser la escena? A veces no sabemos. ¿Dónde va a ser? Puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser andando en la calle, puede ser en la iglesia. El lugar donde suceda. ¿Cuál va a ser la escena? No la sabemos. No la sabemos. El tiempo, por eso hay que estar preparados en todo tiempo. No pare de cantar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No pare, no pare. Alábelo cuando se levante, alábelo cuando vaya a dormir, alábelo cuando se levante por las madrugadas, cuando esté en el trabajo, donde quiera que esté. Alabe a su Dios, porque cuando usted alaba va a formar una atmósfera de gloria en la presencia del Señor, y esa atmósfera el diablo no la puede soportar. Donde hay alabanza y adoración se forma una atmósfera protectora y el diablo no la puede soportar. ¿Dónde le va a tocar? Solo Dios sabe. ¿Cómo le va a tocar? Solo Dios lo sabe. ¿Qué magnitud? Porque miramos la magnitud, el horno de fuego, foso de los leones, palacio, acusación de un rey, como diciendo, ¿qué magnitud de guerra esa? Imagínense que se le levantara el cheletrón a usted ahora mismo. Si todos los que se le levantan ya sabe dónde van a dar. Y así era Nabucodonosor, como él. Ese carácter así era. Cuando decían esto es así, aunque fuese inocente. Imagínense que se le levantara ese hombre a usted y decirle a uno, a mí no me importa lo que usted diga, yo voy a seguir alabando y adorando a Cristo. Haga lo que usted haga, diga lo que usted diga, me mande donde usted me mande, yo voy a seguir sirviendo. Dicen en Honduras, hay que tener agallas. Hay que tener agallas. Entonces, si no es Nabucodonosor que se le levanta a usted, sino otra personita,
Entonces estos tres jovencitos que a lo mejor tenían 18 y 9 años nos ganan a nosotros. Porque ellos dijeron, prefiero morir quemado que antes de obedecer la orden del rey y a su nombre. Porque era una orden que contradecía los principios de Dios. ¿Sabe usted que usted y yo tenemos derecho a rebelarnos cuando alguien nos prohíbe adorar al único Dios verdadero? Tenemos derecho a rebelarnos. Cuando alguien te mande a robar, tienes derecho a rebelarte. Cuando alguien te mande a pelear, tienes derecho a rebelarte. Cuando alguien te mande a hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, tienes derecho a rebelarte. Como estos jóvenes, como Daniel. Amén. Tienes derecho. No eres desobediente. Porque dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿En qué caso? Porque estos hombres querían que Pedro parara de alabar el nombre de Cristo. Pedro dijo, no los voy a obedecer aunque son líderes terrenales. Yo voy a seguir hablando de las buenas nuevas de salvación porque a eso me mandó Cristo. Dele palmas al Señor. Aleluya. Póngase en pie. Entonces, lugar, escena y tiempo. Si está pasando por el desierto, ¿qué va a hacer? Adorar y alabar. Y si está en lo más pomposo, en la pompa, en el palacio, y ahí le dice el más grande del palacio, deja de adorar, ¿qué va a seguir haciendo? Adorar. Y si en su casa está metido el diablo, como en la mujer siriofenicia, ¿qué usted va a hacer? Adorar. Y si ya le pegaron unos fuetazos en la espalda, lo tienen amarrado con cadena y lo meten preso en una cárcel de estas piojosas de yonque, ¿qué va a hacer? Adorar. Con los borrachos todo miado ahí uno, y ahí tiene que adorar uno. Yo ya lo hice, 3 años adoré. Adoré en Baala, adoré en Brooklyn y adoré en Pensilvania. 3 cárceles adoré. Y también en la inmigración adoré. Cuando ya me iban a montar el avión antes. 2 semanas leyendo la Biblia y cantando coritos ahí. Y iba en el avión y hablando de las buenas nuevas. Y se me endemonió el morenito hondureño que me pusieron a la par en el asiento de la Biblia. Se me endemonió. ¿Sabe cómo me dijo ese morenito hondureño? Todo trenzudo. Mire lo que le estoy contando para terminar. Me dijo, ya para de hablar del evangelio, me dijo. En el avión íbamos encadenados los dos de pie, manos y cintura. Y era mi amigo. En la cárcel que estuvimos ahí 2 semanas era mi amigo. Y en el avión, de tanto que yo leí la palabra, no tenía más que hablar. Y hablándole yo del evangelio, ya para de hablar del evangelio, me dijo. ¿Y sabe qué pasó, hermano Cirilo? Que cuando llegamos a Honduras, el morenito iba como a 7 horas de camino y yo solo iba a 4. Lo tuve que llevar a dormir a mi casa, darle comida, prestarle el baño, darle ropa, y después le di desayuno, almuerzo y lo despaché para su tierra. Después de que me mandó a callar porque iba predicando el evangelio. Qué testimonio los míos, ¿no? Por eso es que yo le hablo de estas cosas, porque yo he adorado en todo tiempo, lugar y escena. Nunca me he avergonzado del Señor, porque yo sé la basura que era y ahora quién soy en Cristo Jesús. Porque éramos viles y menospreciados, dice la Biblia. Viles y menospreciados, y nos escogió Cristo para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Por eso lugar, escena y tiempo para mí es igual. Yo voy a seguir alabando y adorando al Señor. No importa. Ya usted sabe entonces. Por todos lados va a adorar. Mejor me callo. Vamos a orar. Padre.